Bueno, buenos días, mi nombre es Rodrigo Rijo y voy a darles el teórico de screening de anticuerpos anti-HPA de hemoterapia 2. Vamos a empezar por la historia de los antígenos plaquetarios específicos, que es conocido como sistema HPA. Históricamente, los antígenos plaquetarios específicos fueron llamados con el nombre de los pacientes sensibilizados de quienes obtenían los antisueros que los definían. Antes lo que pasaba es que no había un sistema definido donde agruparlos. Así que los antígenos plaquetarios usualmente eran nombrados por el paciente donde se identificó, hasta que Demi, Born y Dekri en 1990 propusieron llamar los HPA, antígenos plaquetarios humanos. Según esta nomenclatura, un antígeno plaquetario específico es considerado un antígeno humano plaquetario o HPA cuando sus bases moleculares son conocidas. Los antígenos plaquetarios humanos son agrupados basados en la existencia de anticuerpos que definen tanto los antígenos téticos como los antitéticos. Vamos a empezar con qué es un antígeno plaquetario. Las plaquetas presentan en su superficie externa de la membrana estructuras polimórficas e inmunogénicas. Estas estructuras pueden causar una aloinmunización durante el embarazo, una transfusión sanguínea, trasplante y en ciertos casos pueden causar refractariedad plaquetaria. Ahí, como ven, viene una imagen de lo que es la superficie con los diferentes, donde se agrupan los diferentes antígenos. Vamos a una clasificación. Como todos los antígenos plaquetarios pueden clasificarse. Se pueden clasificar los antígenos plaquetarios no específicos y los antígenos plaquetarios específicos. ¿A qué se refiere con no específicos? Que están presentes también en las plaquetas, pero a su vez en otras células. Por ejemplo, antígenos plaquetarios no específicos son el sistema AB0 o ABH, que también saben, como saben, están en las células sanguíneas, tejido pulmonar y otros. Sistema HLA de clase 1, saben que está en los glóbulos blancos, en los leucocitos. Sistema Lewis, sistema P, sistema I, sistema Crohn, que a su vez, además de estar en las plaquetas, están en las células sanguíneas, los glóbulos rojos y en otros tejidos. Y luego tienen los antígenos plaquetarios propiamente específicos, que son los que estamos hablando acá, los HPA, que su expresión está restringida a la membrana plaquetaria. No los van a encontrar en otro tipo de célula o tejido, solo en las plaquetas. Vamos a empezar. Los antígenos plaquetarios específicos se localizan en los complejos, localizan principalmente en los complejos glicoproteicos. Se conocen 33 antígenos plaquetarios específicos entre ellos. Los que están presentes en la glicoproteína 2B3A, que se encuentra en las células endoteliales, células del músculo liso y fibroblastos. Importante la agregación plaquetaria y complejo más inmunogénico. La glicoproteína 1B, 9, 5, implicado en la adhesión plaquetaria de la matriz subendotelial de los vasos dañados a través del factor de von Willebrand. La glicoproteína 1A, 2A, encontrados en linfocitos T activados de células endoteliales. Y proteína C de 109 se encuentra en linfocitos T activados, células endoteliales y líneas celulares tumorales. Acá tienen una imagen de la glicoproteína y los antígenos HPA. Ahí ven las glicoproteínas, es como se van uniendo los diferentes antígenos, HPA25, 3, 18, 5, como se unen en la banda. Vamos a empezar por el sistema HPA1. Los sitios antigénicos del HPA1A y 1B están situados en la glicoproteína 3A. El 98% de las personas blancas son HPA1A positivo y el 27% son HPA1B positivo. Son antitéticos. El gen HPA1 tiene dos alelos, gen HPA1A y 1B, y un anticuerpo anti-HPA1A se asocia con la mayoría de los casos de TFNA y PPT. PPT es por pura trombocitopénica y eso es trombocitopenia feto-neonatal. El poliformismo HPA1 resulta en la sustitución de un solo par de bases de ALA en el ADN, codificando la posición 33, que codifica la leucina en HPA1A y paraprolina en HPA1B. Luego tenemos el sistema HPA3, el antígeno plaquetario HPA3A, está presente en el 90% de la población holandesa, se encuentra en la glicoproteína 2B y el primer ejemplo de un anti-HPA3A fue un responsable de una trombocitopenia feto-neonatal autoinmune, y el antígeno HPA3B y su antitético 3A fue descrito de forma independiente, o sea, se localizaron en diferente tiempo
en diferentes personas en diferentes lugares, hasta que se llegó a que la base era la misma y se los podía considerar como antitéticos de uno cada del otro. Luego tenemos un anticuerpo anti-HPA3B que fue responsable por pura trombocitopénica. El poliformismo en el HPA3A3 también es debido a un solo par de bases como el HPA1, la codificación de su ADN. Para isoleucina, el residuo de aminoácido 843 en HPA3A y la serina HPA3B. Luego tenemos HPA4. Los antígenos de este también se expresan en la glicoproteína 3A y se han implicado en trombocitopenia, feto neonatal antiinmune y púrpura posttransfusional. El antígeno HPA4A está presente en la mayoría de la población y el antígeno HPA4B es muy raro en los caucásicos, pero más frecuente en las poblaciones asiáticas. El poliformismo de este sistema implica la sustitución de un nucleótido único en el ADN que codifica la proteína, eh, la glicoproteína 3A que codifica la arginina en la posición 526 en HPA4A y para glutamina en HPA4B. Luego tenemos el sistema HPA5. Los antígenos del HPA5 están presentes en la glicoproteína IA y un anticuerpo para anti-HPA5A y 5B han sido responsables de trombocitopenia fetal autoinmune y púrpura posttransfusional. El poliformismo implica la sustitución de un solo nucleótido de ADN en la posición 1648 para dar glutamina en HPA5A y lisina HPA5B en la posición 505. Los anticuerpos contra el HPA5 son los segundos detectados con mayor frecuencia después de anti-HPA1A en los trastornos plaquetarios inmunes. Acá van a ver más, sistema HPA15 y un sistema bialélico con los alelos HPA15B y 15A. Se encontró anti-HPA15B en un paciente con PPT. Los antígenos del HPA15 se expresan en la proteína CD109 y los anticuerpos contra este tipo de antígenos son difíciles de detectar debido al bajo número de plaquetas y al hecho de que los antígenos son lábiles en almacenamiento, lo que requiere que usemos plaquetas frescas a la hora en el tamizaje para detectar. Como estos antígenos han sido identificados en el D109 plaquetario y a diferencia de la mayoría de los antígenos plaquetarios específicos, ambos tienen una prevalencia bastante alta, con frecuencia del 80 y 60% respectivamente, sobre todo en individuos de raza blanca. Y acá tienen otros sistemas del HPA, que se expresan en la glicoproteína 2B y 3A, que es HPA13BW, HPA18BW y HPA25W, que son antígenos de baja frecuencia que también se expresan en la glicoproteína IA, pueden expresarse, y que han sido todos implicados en TFNA. Acá lo que tienen es una tabla de antígenos plaquetarios específicos, que los anticuerpos contra este sistema HPA son la causa de varios trastornos plaquetarios inmunes, como la trombocitopenia alloinmune fetal y neonatal, y la refractariedad a la transfusión plaquetaria. La detección e identificación de los anticuerpos contra el HPA es crucial para realizar un diagnóstico preciso y la atención adecuada del paciente. Porque si estas personas poseen este tipo de anticuerpos contra las plaquetas, a la hora de transfundirles plaquetas es complicado, porque primero pueden hacer una reacción y destruir todas las plaquetas y necesitan ayuda con ese tipo de tratamiento. Acá continúa la tabla. Esta tabla fue obtenida de la ICBT, la más reciente, pero eso siempre está en constante actualización. A un lado pueden ver quién la descubrió y de dónde viene cada uno. Luego pasemos a los anticuerpos antiplaquetarios. En los estudios, tanto de suero como de plaquetas lavadas de pacientes, se identificaron que los anticuerpos son de clase IgG, IgM o IgA, con las estructuras blancas en la superficie de las plaquetas, que a veces incluyen los complejos que ya mencioné anteriormente que pueden observar ahí. En la mayoría de los casos estudiados, los anticuerpos asociados a plaquetas reaccionaron con dos o más de estas glicoproteínas plaquetarias, y la especificidad está determinada en la región Fab de las mismas. La membrana plaquetaria también tiene receptores para la fracción Fc de las IgG, IgA e IgE. La detección de inmunoglobulinas unidas a las plaquetas puede realizarse utilizando plaquetas enteras o lisando las mismas. Bueno, acá tienen la significancia clínica de los anticuerpos plaquetarios, que ya lo estuvimos mencionando.
Están involucrados principalmente los anticuerpos anti-HPA y refractaridad plaquetaria en la transfusión, RTP, trombocitopenia feto neonatal autoinmune, FNA, y púrpura por transfusional, PPT. Eso es lo principal que puede causar los anticuerpos plaquetarios, antiplaquetarios. Vamos con el primero, a modo de lo que puede causar. Trombocitopenia fetal neonatal inmune es la destrucción inmune de las plaquetas fetales por anticuerpos maternos que atraviesan la placenta. El antígeno comúnmente involucrado es el HPA1A, que produce anticuerpos anti-HPA1A. Esta es análoga a la enfermedad hemolítica del feto del recién nacido, con la diferencia que se da en mujeres primigentas también. La recurrencia posterior de ese embarazo es muy grande y de mayor seriedad. Tiene la refractaria plaquetaria. Esto es a modo de que para que sepan lo que puede causar. No es que en este momento del curso de hemoterapia 2 tengan que saberlo. En este caso, refractaria plaquetaria se trata de bajo índice de recuperación de plaquetas después de una transfusión. Esto se genera con el desarrollo de anticuerpos o anti-HPA, los antígenos plaquetarios. En el desarrollo de la respuesta inmune, los embarazos y la transfusión, la sangre tiene un papel importante, ya que en ambos el paciente se expone a antígenos presentes en las plaquetas. Y púrpura trombocitopenia. Es una trombocitopenia severa, repentina, que se genera entre los 5 o 10 días luego de la transfusión respecto a una historia previa de sensibilización por embarazo o transfusión. Desarrolla un anticuerpo plaquetario específico en el suero del paciente, casi siempre asociado a los antígenos. En la glicoproteína 2B, 3A, habitualmente a HPA1A. Se destruyen las plaquetas antígeno negativas del propio paciente, así como las plaquetas antígeno positivas transfundidas. Ahora lo que vamos a pasar de más interés es la técnica en microplaca Capture-P. Esta técnica se realiza para detectar la presencia de anticuerpos antiplaquetarios en la sangre al fin de averiguar la causa de un recuento bajo de plaquetas. Eso es un tema de detección de anticuerpos en fase sólida. Y las plaquetas del paciente o donante son primero fijadas sobre la superficie de los pocillos de las placas y luego estas se utilizan a continuación para capturar los anticuerpos antiplaquetas en el suelo del paciente o del donante, las plaquetas a estudiar. Los materiales que utilizamos: una pipeta automática de 50 y 100 microlitros, una centrífuga con rotor y cabezales capaz de incorporar placas microtitier enteras o a tiras microtitier, una incubadora a 37 grados, incubadora en aire seco, lavador semiautomático, salino fosfato tamponado, un pH de entre 6,5 y 7,5 en ppb, plaquetas de un donante o paciente. Y también estaremos el plasma o el suelo del donante del receptor de las plaquetas, ya que en esta va a estar el anticuerpo. Placas Capture-P, control positivo Capture-P, un control negativo Capture-P, solución lisa y células indicadoras Capture-P. Acá pueden ver los materiales, las imágenes, los pocillos y las tiras Capture-P, pueden observar en esa primera de acá. La centrífuga para las plaquetas y las tirillas, ahí se colocan y se pone a girar como una centrífuga normal. Los reactivos específicos Capture-P para el estudio de las plaquetas, un lavador semiautomático para las tirillas y los pocillos, y las pruebas de detección, el violeta, identificación. El violeta es para detectar anticuerpos antiplaquetarios y el violeta es para identificar qué tipo de anticuerpo es, anti-HPA1A o 2B, el cual sea. Este es el procedimiento. Ahí pueden observarlo. Lo primero es separar el pocillo 1A para el control positivo y el B1 para el control negativo. Obtener un plasma rico en plaquetas, ya que va a utilizarse para fijar las plaquetas a los pocillos formando una monocapa. Incorporar un pool de PRP, plasma rico en plaquetas, y agregarse un microlitro de PRP a los pocillos 1A y 1B y agregar lo mismo del PRP a los donantes a los pocillos correspondientes. Estos son para el control, el resto para tamizar. Centrifugar a 55 G por 5 minutos, lavar las tiras con PVC utilizando el programa P2 del lavador del Mucor. Esta lavadora ya viene programada, se selecciona el programa indicado, en este caso P2. Verificar la formación de la monocapa de manera visual. Las plaquetas correctamente fijadas deben dar al fondo de los pocillos un ligero aspecto translúcido sin presencia de efecto de aguas. Acá tienen más del procedimiento, pueden observarlo por ahí. Y notas que les voy a decir. Las muestras de los donantes de plaquetas que van a ser fijadas deben ser recogidas en tubos ETA, DCD, CPD o CPDA1. No pueden utilizarse las muestras coaguladas, gente.
El plasma rico en plaquetas debe ser separado de los glóbulos rojos inmediatamente después de la extracción, conservado en tubos de polipropileno o polietileno a 20-25 grados, la temperatura ambiente que se conservan las plaquetas. La muestra de los donantes de plaquetas obtenidas a partir de unidades de aféresis o de unidades simples deben diluirse con PBS hasta obtener una concentración final de 150.000 plaquetas, 300.000 plaquetas por centímetro cúbico. Las muestras separadas ya diluidas solo pueden ser almacenadas durante 48 horas a temperatura ambiente en los tubos del material que ya mencioné. Acá cómo se interpretan los resultados. Nos da negativo, tenemos un botón de matices indicadores en el centro del pocillo que nos aprecia el área detectable a la adherencia, y un test positivo, que la adherencia es la sola indicadora sobre la parte o toda la superficie de la reacción. Acá tiene una imagen que le va a decir lo positivo y lo negativo. Y acá se registran los resultados, como todo. ¿Cómo se valida esta técnica? La reactividad del test Capture-P se evalúa utilizando el control positivo y negativo. Si el suero control positivo no produce reacción positiva o el suero control negativo no produce un resultado negativo, todos los test procesados con dichos sueros deben ser repetidos. Porque si el control positivo, que tiene que dar positivo, no me da, y su control negativo corresponde tampoco da, es que la técnica o fue mal ejecutada o el pool de plaqueta no estaba adecuadamente procesado. Luego tenemos la técnica del microplaca Capture-P Ready Screen, que se utiliza para la identificación de anticuerpos HPA-LA. Es una técnica semiautomática que utiliza muestras de suero o plasma. La microplaca específica para el Capture-P Ready Screen, los pocillos de la misma contienen las membranas plaquetarias disecadas adheridas con monocapa en el fondo, ya vienen presembradas. Y cada pocillo posee plaquetas de diferentes unidades previamente fenotipadas con el HLA y HPA. Es similar a cuando se prepara a cuando tenemos el panel de screen de 3 células que ya vienen de donantes de células todas fenotipadas. Acá es lo mismo. Están presembradas con plaquetas ya fenotipadas para estos tipos de antígenos. El procedimiento es todo similar, no lo voy a mencionar porque es muy largo, pero pueden parar la diapositiva y ver todo el procedimiento de cómo se va haciendo. Y acá tienen la bibliografía. Bueno, esto fue de donde se obtuvo el manual de la ABB y diferentes fuentes.